Samuel, uno de los personajes más importantes de la Biblia, llegó al mundo bajo circunstancias muy especiales. Su nacimiento fue un milagro, fruto de la intensa oración y el dolor de su madre, Ana. Ana era una mujer estéril, incapaz de concebir, y esto le causaba una gran angustia. En su desesperación, acudió al templo en Silo y oró con todo su corazón, pidiendo a Dios que le concediera un hijo. La Biblia nos dice que Ana estaba tan afligida que sus labios se movían sin emitir sonido, lo que llevó al sacerdote Elí a pensar que estaba ebria. Pero cuando Ana le explicó que estaba vertiendo su alma ante Dios, Elí la bendijo y le deseó que su petición fuera concedida. Ana hizo un voto solemne. Si Dios le daba un hijo, lo dedicaría al servicio del Señor todos los días de su vida. Y Dios respondió a su oración. Ana concibió y dio a luz un hijo, al que llamó Samuel, que significa Dios ha escuchado. Este nombre reflejaba no solo el hecho de que Dios había respondido a las súplicas de Ana, sino también el propósito especial que tendría la vida de Samuel. Después de destetarlo, Ana cumplió su promesa. Llevó a Samuel al templo en Silo y lo entregó al cuidado de Elí, el sacerdote, para que sirviera al Señor desde su niñez. Este acto de dedicación fue un momento clave no solo en la vida de Samuel, sino en la historia de Israel. Samuel creció en el templo, bajo la supervisión de Elí, y desde una edad temprana fue formado en el servicio a Dios. El nacimiento y la dedicación de Samuel marcan el comienzo de su camino como profeta y juez de Israel, un camino que sería crucial en la historia de su pueblo. La fe de Ana y su disposición a entregar a su hijo para el servicio divino reflejan una profunda confianza en Dios, una confianza que Samuel llevaría consigo a lo largo de su vida, impactando de manera significativa el curso de la historia de Israel. La historia de Samuel comienza con un milagro, y su vida está llena de intervenciones divinas, todo iniciado por la oración ferviente de su madre y la fidelidad de Dios en responder a su clamor. Desde una edad temprana, Samuel fue apartado para un propósito divino. Su madre, Ana, después de recibir el milagro de su nacimiento, cumplió su promesa al Señor al llevar a Samuel al tabernáculo en Silo. Aquí, Samuel fue consagrado al servicio de Dios bajo la tutela del sacerdote Elí. Este acto de consagración no solo fue un símbolo de la devoción de Ana, sino también un paso crucial en la formación de Samuel como uno de los líderes más influyentes en la historia de Israel. El tabernáculo en Silo era el centro de la adoración y la vida religiosa en Israel en ese momento. Aquí, Samuel creció rodeado de los rituales y sacrificios que formaban parte del culto a Dios. Desde niño, estuvo inmerso en las actividades sagradas, observando y aprendiendo los detalles de la ley y las costumbres que guiaban al pueblo de Israel. Esta educación temprana en un entorno tan sagrado fue clave para moldear su carácter y prepararlo para el papel que Dios tenía reservado para él. Bajo la dirección de Elí, Samuel no solo aprendió los deberes de un sacerdote, sino que también desarrolló una relación cercana con Dios. Aunque Elí era el sumo sacerdote, su influencia sobre Samuel fue más allá de las responsabilidades sacerdotales. Elí, al reconocer el llamado especial en la vida de Samuel, le brindó la orientación necesaria para que pudiera escuchar y responder a la voz de Dios cuando llegara el momento. El hecho de que Samuel fuera consagrado desde niño significó que toda su vida estuvo dedicada al servicio de Dios. Esta dedicación, desde una edad temprana, le permitió desarrollar una profunda sensibilidad espiritual y una disposición para obedecer a Dios en todas las circunstancias. Samuel creció con un sentido de propósito y misión, sabiendo que su vida no era solo suya, sino que estaba dedicada a un plan mayor. La consagración de Samuel fue más que un acto simbólico.
Fue el inicio de una vida que estaría completamente alineada con la voluntad de Dios. Esta consagración temprana lo preparó para convertirse en el profeta, juez y líder que guiaría a Israel a través de uno de los periodos más críticos de su historia. Samuel, siendo solo un niño, experimentó uno de los llamados más extraordinarios en la historia bíblica. Estaba durmiendo en el templo de Silo, donde servía bajo la supervisión del sacerdote Elí. Una noche, mientras descansaba, escuchó su nombre siendo llamado: Samuel, Samuel. Sin saber que era Dios quien lo llamaba, Samuel corrió hacia Elí, pensando que era él quien lo había llamado. Pero Elí le dijo que no lo había llamado y que volviera a acostarse. Este intercambio se repitió 2 veces más. Samuel, aún sin reconocer la voz de Dios, volvió a Elí cada vez que escuchaba su nombre. Finalmente, Elí se dio cuenta de que era el Señor quien estaba llamando al joven Samuel. Entonces le dio una instrucción crucial: «Ve y acuéstate, y si te llama dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel regresó a su lugar y, efectivamente, volvió a escuchar su nombre siendo llamado. Esta vez, siguiendo las instrucciones de Elí, respondió: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». En ese momento, Dios le habló directamente a Samuel, revelándole un mensaje de juicio contra la casa de Elí debido a la maldad de sus hijos y la falta de acción de Elí para corregirlos. Este evento no solo marcó el comienzo del ministerio profético de Samuel, sino que también subrayó su disposición a escuchar y obedecer la voz de Dios, incluso desde una edad muy temprana. A partir de ese día, Samuel fue reconocido como profeta en Israel, y la Biblia relata que el Señor estaba con él y que ninguna de sus palabras cayó en tierra. El llamado profético de Samuel, que comenzó de manera tan humilde y silenciosa, se convertiría en el fundamento de su vida de servicio a Dios. Su disposición para escuchar y su obediencia inmediata lo establecieron como un líder espiritual respetado en toda la nación de Israel, y como alguien que sería utilizado por Dios para guiar al pueblo en tiempos de transición y desafío. Hoy vamos a hablar sobre uno de los momentos más importantes en la vida de Samuel, que lo estableció como una figura clave en la historia de Israel: su papel como el último de los jueces. Samuel vivió en una época de transición, cuando Israel estaba pasando de ser una confederación de tribus bajo el liderazgo de jueces a convertirse en una monarquía. Como último juez de Israel, Samuel desempeñó un papel crucial en este proceso, guiando al pueblo en un tiempo de incertidumbre y cambio. Durante su tiempo como juez, Samuel no solo lideró en asuntos políticos y militares, sino que también fue un líder espiritual. Su autoridad provenía no solo de su capacidad para juzgar disputas y dirigir al pueblo, sino también de su conexión con Dios. Samuel fue un hombre de oración y se le veía como un intermediario entre Dios e Israel, alguien que podía discernir la voluntad divina y guiar al pueblo en la dirección correcta. Uno de los desafíos más grandes que Samuel enfrentó como juez fue la creciente demanda del pueblo por tener un rey. Los israelitas miraban a las naciones vecinas que tenían monarcas fuertes y querían lo mismo para ellos. Aunque Samuel estaba en contra de esta idea, ya que creía que Dios era el verdadero rey de Israel, finalmente cedió a la voluntad del pueblo, pero no sin advertirles de las consecuencias. Samuel ungió a Saúl como el primer rey de Israel, marcando el fin de la era de los jueces y el comienzo de la monarquía. Sin embargo, incluso después de que Saúl fue coronado, Samuel continuó siendo una figura influyente, guiando a Israel con su sabiduría y asegurándose de que el pueblo entendiera que su verdadero rey seguía siendo Dios. Este rol de Samuel como el último juez de Israel no solo fue significativo por los cambios políticos que supervisó,
sino también por su dedicación a mantener la fe del pueblo en Dios durante un tiempo de transición. Su liderazgo ayudó a establecer una base sobre la cual se construiría la nación de Israel en los años venideros. Samuel lideró a Israel en un periodo de profunda reforma espiritual. Durante este tiempo, el pueblo había caído en la idolatría y se había apartado del Dios de Israel, buscando prácticas paganas y formas de adoración que no eran del agrado de Dios. En respuesta a esta situación, Samuel asumió un papel crucial como guía espiritual y líder, enfocándose en restaurar la relación del pueblo con Dios. Samuel no solo habló contra la idolatría, sino que también promovió un retorno a las prácticas y leyes religiosas tradicionales que Dios había dado a Israel. Se convirtió en el principal portavoz de Dios, transmitiendo mensajes divinos que llamaban a la obediencia y a una vida conforme a los principios establecidos en la ley. Su liderazgo fue fundamental para motivar al pueblo a abandonar sus prácticas corruptas y a volver a una vida de adoración y obediencia a Dios. Durante este tiempo, Samuel también tuvo que enfrentar desafíos significativos. La oposición a su mensaje de reforma no era menor, y tuvo que lidiar con la resistencia tanto de líderes corruptos como de personas que preferían sus antiguos caminos. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, su firmeza y dedicación al mandato divino tuvieron un impacto significativo en la vida espiritual de Israel. Samuel no solo predicó, sino que también actuó como un modelo de piedad y rectitud. Su vida reflejaba los valores que enseñaba, y esto le daba autoridad y credibilidad ante el pueblo. A través de sus acciones y enseñanzas, Samuel ayudó a preparar el camino para la transición hacia una mayor obediencia y fidelidad a Dios, estableciendo un estándar para la futura gobernanza y liderazgo espiritual en Israel. El impacto de Samuel en este periodo fue profundo, y su liderazgo espiritual ayudó a redefinir la dirección religiosa de Israel, sentando las bases para un futuro de mayor alineación con los propósitos divinos. Samuel no solo fue un profeta y juez en Israel, sino que también desempeñó un papel crucial como líder espiritual durante un tiempo de profunda crisis. Israel, en esa época, estaba inmerso en la idolatría y el caos. El pueblo había comenzado a adorar a dioses extranjeros, como Baal y Astarté, apartándose del Dios de Israel que los había liberado de Egipto y guiado a la tierra prometida. Este alejamiento espiritual no solo debilitaba la relación entre Dios e Israel, sino que también dejaba a la nación vulnerable a sus enemigos, particularmente a los filisteos. Viendo la situación crítica de su pueblo, Samuel asumió la responsabilidad de liderar un movimiento de reforma espiritual. Convocó a todo Israel a reunirse en Mizpa, un lugar con una fuerte carga histórica para los israelitas. Allí, Samuel confrontó al pueblo con la gravedad de su pecado, instándolos a deshacerse de los ídolos y a volver su corazón al Señor. Les dijo claramente que si querían liberarse de la opresión de los filisteos y restaurar la bendición de Dios sobre la nación, debían arrepentirse sinceramente y servir solo a Yahvé. El llamado de Samuel resonó en el corazón del pueblo. Los israelitas respondieron con un arrepentimiento genuino, confesando sus pecados y desechando los ídolos que habían estado adorando. En Mizpa, Samuel ofreció un sacrificio en nombre de la nación y oró fervientemente a Dios por su misericordia y protección. Dios escuchó las oraciones de Samuel y en respuesta otorgó a Israel una gran victoria sobre los filisteos. Mientras Samuel continuó guiando al pueblo, Israel experimentó un tiempo de paz y prosperidad bajo la protección divina. Esta reforma espiritual fue fundamental para estabilizar la nación y preparar el camino para el futuro reinado de David. El liderazgo espiritual de Samuel fue clave para la restauración de la fe en Israel.
A través de su dirección, el pueblo aprendió que su seguridad y prosperidad dependían de su relación con Dios y no de los ídolos extranjeros. Este fue un momento decisivo en la historia de Israel, y Samuel, con su sabiduría y devoción, fue el instrumento que Dios utilizó para guiar a su pueblo de regreso a la fe. La historia de Samuel y Saúl marca un momento crucial en la historia de Israel. El pueblo, deseoso de ser como las naciones vecinas, pidió un rey que los gobernara y liderara en las batallas. Esta solicitud representaba un cambio significativo, ya que hasta ese momento Israel había sido gobernado directamente por jueces, con Dios como su único rey. Samuel, bajo la dirección de Dios, fue encargado de ungir al primer rey de Israel, y esa responsabilidad recaería sobre los hombros de Saúl. Samuel, fiel a su llamado, obedeció la instrucción de Dios y ungió a Saúl, un joven de la tribu de Benjamín, que se destacaba por su estatura y presencia imponente. Este acto de ungir a Saúl no fue solo un ritual simbólico, fue una señal de que Dios había elegido a Saúl para liderar a su pueblo. Con aceite derramado sobre su cabeza, Saúl fue consagrado como el primer rey de Israel, un acto que marcó el inicio de la monarquía en la nación. Sin embargo, Samuel no estaba completamente complacido con la decisión del pueblo de tener un rey. Como profeta y juez, entendía que este deseo de ser como las otras naciones podría alejar a Israel de su dependencia directa de Dios. A pesar de sus reservas, Samuel siguió adelante con la unción, consciente de que estaba cumpliendo el mandato divino. El momento en que Samuel ungió a Saúl fue significativo, no solo por lo que representaba en términos de liderazgo, sino también por las implicaciones futuras. Samuel sabía que este acto no solo alteraría la estructura política de Israel, sino que también pondría a prueba la lealtad del pueblo y del rey hacia Dios. La unción de Saúl fue el comienzo de una nueva era, una era en la que el pueblo de Israel tendría que aprender a equilibrar la lealtad a su rey con la obediencia a Dios. Este evento, lleno de expectativas y tensiones, no solo señaló el inicio del reinado de Saúl, sino que también puso en marcha una serie de acontecimientos que definirían el destino de Israel y la relación entre el trono terrenal y el trono divino. Cuando el pueblo de Israel demandó tener un rey para ser como las naciones vecinas, Samuel se encontró en una posición difícil. Como profeta y juez, él sabía que Dios era el verdadero rey de Israel, y la petición del pueblo representaba un rechazo directo del gobierno divino. A pesar de su preocupación, Dios le dijo a Samuel que escuchara al pueblo, pero no sin antes advertirles sobre las consecuencias de tener un monarca humano. En respuesta, Samuel reunió al pueblo y les explicó claramente lo que significaría tener un rey. Les advirtió que un rey tomaría a sus hijos y los haría servir en su ejército, arar sus campos y fabricar sus armas. También les dijo que tomaría a sus hijas para que trabajaran como perfumistas, cocineras y panaderas. Además, el rey tomaría lo mejor de sus campos, viñedos y olivares para dárselo a sus funcionarios y siervos. Incluso advirtió que el rey impondría impuestos pesados, exigiendo 1/10 parte de sus granos y rebaños, y que ustedes mismos se convertirían en sus siervos. Samuel dejó claro que, con un rey, el pueblo perdería muchas de sus libertades y se enfrentarían a la opresión. Les dijo que llegaría el día en que clamarían a Dios por alivio del rey que habían elegido, pero que Dios no los escucharía en ese momento debido a la decisión que habían tomado. A pesar de estas advertencias detalladas, el pueblo insistió en tener un rey diciendo: «No, queremos un rey sobre nosotros, así seremos como todas las naciones, con un rey que nos dirija y nos encabece en nuestros combates». Finalmente,
Dios le dijo a Samuel que concediera la petición del pueblo. Así fue como Saúl fue ungido como el primer rey de Israel. Sin embargo, las advertencias de Samuel no cayeron en saco roto. Con el tiempo, Israel experimentaría muchas de las dificultades que Samuel había predicho, lo que demostraba la verdad en sus palabras y la importancia de considerar las consecuencias de apartarse del liderazgo directo de Dios. Hoy vamos a sumergirnos en un momento decisivo en la vida de Samuel y en la historia de Israel. El momento en que Samuel confrontó a Saúl después de que éste desobedeció las instrucciones de Dios. Este evento no solo marcó un punto de inflexión en el reinado de Saúl, sino que también subrayó el papel de Samuel como profeta y líder espiritual de Israel. Dios había dado a Saúl una instrucción clara: destruir completamente a los amalecitas, incluyendo su ganado y todas sus posesiones. Sin embargo, Saúl decidió desobedecer parcialmente esta orden, dejando con vida al rey Agag y reservando lo mejor del ganado para ofrecerlo como sacrificio. Cuando Samuel llegó y vio que Saúl no había cumplido con la orden de Dios, se produjo un enfrentamiento que reveló las verdaderas prioridades de cada uno. Saúl intentó justificar su desobediencia diciendo que había reservado el ganado para sacrificios a Dios. Pero Samuel vio a través de esta excusa. En una de las declaraciones más memorables de las Escrituras, Samuel le dijo a Saúl: «¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios». Con estas palabras, Samuel dejó claro que la obediencia a Dios es más importante que cualquier ritual o sacrificio. Este acto de desobediencia llevó a Samuel a pronunciar el juicio de Dios sobre Saúl. Su reino no perduraría. Dios había rechazado a Saúl como rey debido a su desobediencia, y Samuel le informó que el Señor había escogido a otro para reinar en su lugar. Este momento es crucial, porque muestra la importancia de la obediencia total a Dios y el costo de la desobediencia. A partir de ese día, la relación entre Samuel y Saúl nunca volvió a ser la misma. Samuel, aunque dolido por el fracaso de Saúl, continuó siguiendo la voluntad de Dios, preparando el camino para el futuro rey de Israel. Este episodio nos recuerda que el liderazgo verdadero se basa en la obediencia y fidelidad a Dios, no solo en el poder o la posición. Samuel también jugó un papel crucial en el establecimiento de la Escuela de Profetas, un grupo que se convirtió en una parte vital del liderazgo espiritual en Israel. En un tiempo en el que la nación necesitaba orientación y renovación espiritual, Samuel fundó esta escuela para capacitar a futuros líderes y profetas. La Escuela de Profetas se convirtió en un centro de enseñanza y formación para aquellos que deseaban servir como intermediarios entre Dios y el pueblo. Esta institución no solo ofrecía formación profética, sino que también actuaba como un centro de crecimiento espiritual y educación religiosa. Samuel entendía que para restaurar y mantener la relación del pueblo con Dios era esencial tener líderes bien preparados que pudieran guiar y enseñar a las generaciones futuras. La Escuela de Profetas ayudó a formar un grupo de hombres que compartían el compromiso de seguir las directrices divinas y de ejercer un liderazgo basado en la verdad y la justicia. Además de la formación práctica y teórica, la Escuela de Profetas se convirtió en un símbolo de la continuidad del mensaje profético en Israel. Al establecer esta escuela, Samuel aseguraba que el mensaje de Dios no se perdiera con el tiempo y que la palabra divina siguiera siendo una guía para la nación. La influencia de la escuela perduró mucho después de la muerte de Samuel, y su legado como fundador de este grupo se reflejó en la forma en que los profetas continuaron desempeñando un papel crucial en la historia de Israel. En resumen, la fundación de la Escuela de Profetas por Samuel
no solo ayudó a establecer un sistema de formación y educación espiritual, sino que también garantizó la continuidad del liderazgo profético en Israel. Esta institución fue clave para mantener el enfoque en la obediencia a Dios y en la enseñanza de sus leyes y principios, dejando un legado duradero en la historia espiritual de la nación. Samuel no solo fue un profeta y juez en tiempos de paz, sino también un líder estratégico durante los tiempos de guerra. Durante su vida, Israel enfrentó numerosas amenazas, siendo los filisteos los enemigos más persistentes y peligrosos. Los filisteos eran un pueblo belicoso que ocupaba gran parte de la costa occidental de Canaán y constantemente atacaban y oprimían a los israelitas. En uno de los momentos más críticos, los filisteos se preparaban para una gran batalla contra Israel. Samuel, sabiendo que la fuerza de Israel no residía solo en sus armas, sino en su relación con Dios, convocó al pueblo a Mizpa para un tiempo de oración y ayuno. El objetivo era claro: buscar la ayuda de Dios antes de enfrentarse a sus enemigos. Mientras el pueblo se reunía en oración, los filisteos aprovecharon para lanzar un ataque sorpresa, creyendo que podían aprovechar la situación vulnerable de los israelitas. Sin embargo, Samuel, firme en su fe, no cedió al pánico. En lugar de huir o intentar un contraataque impulsivo, Samuel ofreció un sacrificio a Dios en medio de la amenaza inminente. Esta acción fue un acto de profunda fe y dependencia total en la protección divina. Dios respondió de manera poderosa. En el mismo momento en que los filisteos atacaban, el Señor envió un fuerte trueno que sembró el caos entre las filas enemigas. Los filisteos, aterrorizados y confundidos, fueron derrotados fácilmente por los israelitas, que los persiguieron y los vencieron. Este evento fue significativo no solo por la victoria militar, sino porque demostró que la seguridad y la victoria de Israel dependían de su obediencia y confianza en Dios. Samuel erigió una piedra como recordatorio de esta victoria y la llamó Ebenezer, que significa «Hasta aquí nos ayudó el Señor». La guía de Samuel durante este conflicto mostró que la verdadera fuerza de Israel no provenía de su poderío militar, sino de su conexión con Dios. Su liderazgo durante la guerra no solo protegió a Israel de sus enemigos, sino que también reforzó la fe del pueblo, recordándoles que Dios estaba con ellos, siempre dispuesto a intervenir en su favor cuando confiaban plenamente en Él. Samuel, además de ser un profeta y juez, desempeñó un papel crucial como reconciliador y mediador en un tiempo de grandes tensiones en Israel. Uno de los momentos más críticos de su vida fue su intento de reconciliar a Saúl y David. Dos figuras cuyo conflicto no solo amenazaba la paz del reino, sino que también ponía en riesgo el futuro de Israel. Después de que Saúl desobedeció a Dios y fue rechazado como rey, Samuel ungió en secreto a David como su sucesor. Sin embargo, la relación entre Saúl y David se deterioró rápidamente cuando Saúl se dio cuenta de que David era una amenaza a su trono. Lo que comenzó como una relación de mentor y protegido se transformó en una intensa rivalidad, alimentada por los celos y la paranoia de Saúl. Samuel, que había ungido a ambos, se encontró en una posición delicada. Por un lado, estaba su lealtad a Saúl como el rey ungido de Israel. Por otro, sabía que Dios había elegido a David como el futuro rey. Samuel, con su sabiduría y su profundo sentido de responsabilidad, intentó mediar entre los dos, buscando una solución pacífica a este conflicto que estaba dividiendo al reino. Samuel intentó, en varias ocasiones, calmar a Saúl y hacerle ver que la voluntad de Dios no era algo que él pudiera desafiar sin consecuencias. También brindó apoyo y guía a David, ayudándolo a entender que su momento de ascender al trono aún no había llegado, y que debía esperar en la providencia divina. Sin embargo,
A pesar de sus esfuerzos, la reconciliación entre Saúl y David nunca se materializó completamente. Este papel de Samuel como mediador muestra la complejidad de su liderazgo y su profundo compromiso con la paz y la justicia. Aunque no pudo evitar el conflicto entre Saúl y David, su intervención evitó que la situación se deteriorara aún más rápidamente. Samuel se mantuvo firme en su rol de líder espiritual, recordando a ambos hombres que por encima de sus disputas personales estaba la voluntad de Dios, a la cual debían someterse. El intento de Samuel de reconciliar a Saúl y David es un testimonio de su carácter como un líder que incluso en medio de la división y la tensión buscó siempre la paz y la fidelidad a Dios. A lo largo de su vida, Samuel fue un modelo de obediencia a Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. Su fidelidad y disposición para seguir la voluntad divina son evidentes en varios momentos clave de su vida, pero uno de los más notables es cuando confronta al rey Saúl. Saúl, el primer rey de Israel, había sido ungido por Samuel bajo la dirección de Dios. Sin embargo, con el tiempo, Saúl comenzó a desobedecer las instrucciones divinas, lo que culminó en un incidente crítico después de una batalla contra los amalecitas. Dios, a través de Samuel, había dado a Saúl una orden clara: destruir completamente a los amalecitas, sin dejar nada ni a nadie con vida. Pero Saúl, en su desobediencia, decidió perdonar al rey Agag y lo mejor del ganado con la excusa de que el ganado sería ofrecido en sacrificio a Dios. Cuando Samuel llegó y vio lo que había sucedido, se enfrentó a Saúl con una severidad que reflejaba su compromiso con la obediencia a Dios. Las palabras de Samuel a Saúl fueron contundentes. ¿Acaso se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? La obediencia vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Samuel dejó claro que la desobediencia de Saúl era vista como rebelión y terquedad, comparables al pecado de la adivinación y la idolatría. Debido a esta desobediencia, Samuel anunció que Dios había rechazado a Saúl como rey de Israel. Este episodio muestra la integridad y el compromiso de Samuel con la voluntad de Dios. A pesar de haber ungido a Saúl como rey, Samuel no dudó en cumplir su deber profético, incluso cuando eso significaba confrontar al monarca y anunciar su destitución. La lección que Samuel dejó es clara: la obediencia a Dios es lo más importante, más allá de cualquier sacrificio o justificación. Esta actitud de obediencia inquebrantable y valentía es lo que consolidó a Samuel como uno de los líderes más respetados en la historia de Israel, dejando un legado de fe y devoción a Dios. Hoy vamos a hablar sobre uno de los aspectos menos conocidos, pero increíblemente importantes en la vida de Samuel: la fundación de la escuela de profetas. Este es un punto clave en su legado, ya que tuvo un impacto duradero en la vida espiritual de Israel y en la formación de futuros líderes religiosos. En un tiempo en el que la palabra de Dios era escasa y las visiones no eran comunes, Samuel, como profeta de Dios, vio la necesidad de preparar y entrenar a una nueva generación de líderes espirituales. Así que fundó lo que se conoce como la Escuela de Profetas, una institución dedicada a enseñar y formar a jóvenes que sentían el llamado de Dios para servir como profetas. Estas escuelas no solo se enfocaban en la enseñanza de las Escrituras y en la formación espiritual, sino también en la música, la oración y la adoración. Los estudiantes de estas escuelas vivían juntos en comunidades, donde podían aprender, practicar sus dones proféticos y crecer en su relación con Dios bajo la dirección de Samuel y otros líderes experimentados. La escuela de profetas desempeñó un papel crucial en la vida de Israel.
especialmente en un tiempo en que el liderazgo espiritual era vital para la supervivencia de la nación. A través de esta escuela, Samuel no solo aseguraba que la palabra de Dios continuara siendo escuchada en Israel, sino que también creaba un legado de liderazgo espiritual que perduraría mucho después de su muerte. Además, la fundación de la Escuela de Profetas demostró la visión de Samuel de que el ministerio profético no debía morir con él, sino que debía ser pasado a la siguiente generación. Este acto de previsión mostró su profundo compromiso con la vida espiritual de Israel y su deseo de ver a la nación mantenerse fiel a Dios en los años venideros. La influencia de Samuel en estas escuelas se vio en cómo los profetas que salieron de ellas continuaron guiando a Israel a través de tiempos difíciles. Esta escuela no solo preparó a futuros profetas, sino que también estableció un modelo de discipulado y formación espiritual que inspiró a generaciones posteriores. El legado de Samuel, a través de la Escuela de Profetas, fue una contribución duradera al bienestar espiritual y moral de Israel. Después de la muerte de Samuel, su legado perduró en la memoria de Israel como uno de los más grandes líderes espirituales y proféticos de la nación. Samuel no solo tuvo un impacto profundo durante su vida, sino que también dejó una marca duradera en la historia y la espiritualidad de Israel. Como último juez y primer profeta de la monarquía israelita, Samuel jugó un papel crucial en la transición de Israel de una serie de tribus independientes a una monarquía unificada bajo los reyes Saúl y David. Su influencia se extendió más allá de sus años de servicio. Samuel fue recordado por su firme compromiso con Dios y su habilidad para guiar al pueblo a través de tiempos de crisis y cambio. La forma en que manejó su papel como juez y profeta dejó un estándar para el liderazgo espiritual y político en Israel. Su habilidad para interceder entre Dios y el pueblo, y para dar consejos sabios tanto en tiempos de paz como de conflicto, lo convirtió en una figura respetada y reverenciada. El impacto de Samuel también se reflejó en la formación de la Escuela de Profetas, que continuó formando líderes religiosos bien capacitados después de su muerte. Esta institución, que él mismo fundó, fue fundamental para asegurar que la enseñanza profética y la obediencia a la voluntad de Dios siguieran siendo una parte integral de la vida en Israel. En resumen, Samuel es recordado como un hombre de Dios que dejó un legado significativo en la historia de Israel. Su vida y trabajo no solo ayudaron a formar el futuro de la nación en su tiempo, sino que también establecieron un modelo de liderazgo espiritual que influiría en generaciones posteriores. Samuel sigue siendo una figura clave en la narrativa bíblica, cuyo legado perdura en la memoria colectiva y en la historia espiritual de Israel.